Jóvenes, bienvenidos al repaso sobre probabilidades. Veamos los problemas que tenemos para hoy. A ver, el primer problema dice: en una urna se tiene 4 bolas amarillas, 5 negras, 3 verdes. Si extraemos al azar 2 bolas, ¿cuál es la probabilidad que sean verdes? Veamos entonces, a ver, dice que hay 4 amarillas, ¿qué más? 5 negras y 3 verdes. 3 verdes. O sea, en total hay un total de 12 bolas. En total 12 bolas. Entonces. Si extraemos 2 al azar, ¿cuál es la probabilidad de que sean verdes? Recordando que la probabilidad, aquí lo voy a poner, la probabilidad, ¿qué cosa es? Es el cociente de casos favorables sobre los casos totales. Esa es la probabilidad. Entonces, veamos cuáles son los casos favorables. A ver, los casos favorables, como se va a extraer 2 al azar, entonces los casos favorables, por acá lo voy a poner, a ver, casos favorables. Casos favorables, ¿cuál va a ser? De estas, a ver, dice, se extrae 2 al azar y se quiere que sean verdes. Como yo quiero que sean verdes, entonces los casos favorables va a ser de que de estas 3 extraiga 2. Es decir, la combinación de 3 tomados de 2 en 2. Y esto es igual a 3. Pues. Eso es igual a 3. Ahora, ¿cuáles serían los casos totales? Los casos totales, a ver por acá, casos totales, ¿cuál va a ser los casos totales? Bueno, los casos totales hay un total de 12 bolas y de ahí se extraen 3. Los casos totales va a ser la combinación de 12 tomados de 3 en 3. ¿Y esto a qué va a ser igual? Bueno, ya sabes que la regla práctica que te indica. Bueno, si tienes la combinación de 12 tomado de 3 en 3, esto es la regla práctica, me dice que 12, aquí debo poner el producto de 3 factores, es decir, 12 por 11 por 10. Y en el denominador, 3, el factorial de 3 por 2 por 1. Ahí lo tienes, 3 por 2 por 1, esto de acá es igual a ver, sexta, ¿sí? 3 por 2, 6, sexta, 1, sexta, 2. ¿Y cuánto sería eso? A ver, aquí sería 2 por 11, esto sería 22 por 10, esto sería 220. 220 entonces. Ahí tienes 220. Entonces, ¿qué vas a decir aquí? La probabilidad, entonces, es los casos favorables sobre los casos totales. Casos favorables, 3 y casos totales 220. Ahí está, 220. A ver, ¿está bien ahí? 220. ¿Listo? Veamos el problema siguiente. Una pareja decide tener 4 hijos. ¿Cuál es la probabilidad de que todos sean del mismo sexo? A ver, esta pareja decide tener 4 hijos. Hijo 1, hijo 2, hijo 3 y el hijo 4. Bueno, al tener el primer hijo o el hijo 1, entonces aquí hay 2 posibilidades, a que sea varón o sea mujer. 2 posibilidades. El hijo 2, igualito que el anterior, 2 posibilidades, a que sea varón o sea mujer. El hijo 3, igual, 2 posibilidades, a que sea varón o sea mujer. El hijo 4, igualito 2. Entonces, a partir de acá, ¿qué voy a decir? Bueno, los casos totales, ¿cuántos van a ser? Bueno, que el 2 por 2 por 2 por 2, esto sería 16. ¿Sí? 16 los casos totales. Bueno, como necesito la probabilidad, necesito aquí la probabilidad. La probabilidad, ¿qué cosa es? Casos favorables, ¿sí? Sobre casos totales. Esa es la probabilidad. Ahora, entonces, ya tengo aquí los casos totales, los casos favorables, ¿cuáles serían? Bueno, ¿qué es lo que se quiere? Se quiere que los 4 hijos sean del mismo sexo. Es decir,
Una posibilidad es que sea varón, varón, varón y varón, del mismo sexo los cuatro. O la otra posibilidad es que sea mujer, mujer, mujer y también mujer. Es decir, los casos favorables serían dos. Por lo tanto, ¿qué voy a decir acá? Por lo tanto, la probabilidad es ¿cuánto? Dos casos favorables de 16. Esto, al simplificarse, esto sería ¿cuánto? Mitad arriba 1 y mitad abajo 8. Un octavo entonces. La probabilidad, un octavo. Veamos el problema que sigue. A ver. Una caja contiene 8 focos defectuosos y 6 no defectuosos. Se sacan 3 a la vez. Se prueban 2 de ellos, comprobándose que no son defectuosos. ¿Cuál es la probabilidad de que el tercero no sea defectuoso también? A ver, se dice que hay 8 defectuosos y 6 no defectuosos. Se sacan 3. De esos 3 que se sacan, de estos 3, 2 no son defectuosos. 2 no son defectuosos. ¿Cuál es la probabilidad de que el tercero no sea defectuoso? A ver, yo quiero saber aquí la probabilidad de que, el tercero no sea defectuoso. 2 de ellos no son defectuosos. Entonces, de estos 6 ya quedan 4, ¿sí o no? 4. Y usted quiere ¿qué cosa? Que el tercero no sea defectuoso. O sea, que quiere que este tercero sea de esos 4 que quedan. O sea, de los 4 serían los casos favorables, 4. Los casos totales, ¿cuántos serían? Serían los 4 que no son defectuosos más los 8 que sí son defectuosos. Eso sería el caso total. Entonces, aquí la probabilidad sería de ¿cuánto? A ver, arriba es 4 y abajo 12. Y esto sería ¿cuánto? Cuarta arriba 1 y cuarta abajo 3. Un tercio entonces. La probabilidad de un tercio. Veamos el siguiente problema. Se lanzan un par de dados. Si se sabe que la suma de puntos es 7, calcula la probabilidad que el puntaje de uno de ellos sea 3. A ver, al lanzar 2 dados, ya se sabe que la suma es 7. A ver, si ya se sabe que la suma es 7, entonces, ¿cuál serían los casos totales? A ver, los casos totales serían ¿quiénes? A ver, los casos totales serían así, mira, a ver, lo voy a poner casos totales. Casos totales, por ejemplo, sería que me salga 1 y en el otro dado me salga 6. Ahí está, la suma es 7. Otro caso sería que me salga 2 en un dado y 5 en el segundo dado. Ahí la suma, ¿cuánto es? La suma es 7. O podría ser que me salga 3 y el otro me salga 4. La suma es 7. O que me salga 4 y en el otro 3. 7. ¿Y cuál sería otro caso? A ver, que me salga 5 y 2. O también podría ser que me salga 6 y 1. Ahí están. Estos serían todos los casos. Es decir, ¿cuántos son los casos totales? Bueno, los casos totales, ¿cuántos serían? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Casos totales, 6 entonces. Tienes ahí los casos totales, 6. Ahora, los casos favorables. Bueno, los casos favorables me dice que el puntaje de uno de ellos sea 3. Bueno, para que sea de uno de ellos es 3, podría ser esto, por ejemplo, un caso favorable, 3, 4. O 4, 3. ¿Sí? Es decir, casos favorables solamente 2. Si ya tengo los casos favorables y tengo los casos totales, entonces ya puedo calcular la probabilidad. La probabilidad, ¿cuánto sería? 2 de 6. Ahí tienes la probabilidad. Mitad arriba, mitad en el numerador, mitad, y esto sería un tercio. Ahí tienes la probabilidad de un tercio. Veamos el problema siguiente. De un grupo de 6 varones y 7 mujeres, se eligen 6 personas para formar un comité. ¿Cuál es la probabilidad que dicho comité esté formado por 2 varones y 4 mujeres? A ver, veamos aquí los varones. Los varones, 6. Mujeres,
mujeres 7. 7. Entonces, si son 6 mujeres y 7 varones, entonces vamos a decir que hay un total de ¿cuánto? Un total de 13 personas. ¿Sí? 13 personas es el total entonces. Listo, 13 personas. Ahora, se quiere elegir un comité, dice, formado por 6 personas. Bueno, si yo quiero elegir un comité de 6 personas, los casos totales, ¿cuáles serían? Los casos totales van a ser la combinación de 13 y de esos 13 escoger 6. Eso va a ser los casos totales. A ver, entonces vamos a indicar a ver cuántos serían los casos totales. A ver, vamos a indicar acá 13 por 12 por 11 por 10 por 9 por 8. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí están los 6 factores. Y en el denominador 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Ahí está. Entonces, ¿esto a qué va a ser igual? A ver, vamos a simplificar ahí. A ver, 6 por 2, 12. Ahí está, 6 por 2, 12 se va a simplificar. Quinta, aquí quinta 2. Quinta 2. Cuarta 2. Y tercia 3. Ahí tienen. Entonces, ¿a qué va a ser igual entonces los casos totales? A ver, aquí voy a indicar, esto es 13, los casos totales va a ser 13 por 11, por, aquí 2 por 2, 4 por 3, 12, ahí está por 12. Listo, esos son los casos totales. Ahora, los casos favorables, ¿cuáles van a ser? Acuérdate que lo que se quiere es de este comité de 6 personas, un comité dice de 6 personas, de estas 6, ¿qué se quiere? Que 2 sean varones y 4 sean mujeres. Entonces, a ver, se quiere 2 varones, pero ¿cuántos varones hay? 6. Entonces sería la combinación de 6 tomados de 2 en 2. Por las mujeres, bueno, las mujeres se quiere ¿cuántas? 4 mujeres. ¿De cuántas que hay? ¿De cuántas mujeres hay? Hay 7 mujeres. De 7 se quiere escoger 4 nada más. Entonces, a ver, el primero, ¿cuánto sería? Combinación de 6. Aquí sería de 6 tomado de 2 en 2. Esto sería 6 por 5. 6 por 5 y acá 2 por 1. ¿Sí? Por, a ver, por el otro, ¿cuánto sería? A ver, esto sería 7 por 6 por 5 por 4. ¿Sí? Y en el denominador 4 factorial, que es 4 por 3 por 2 por 1. Ahí lo tienes. ¿Cuánto sería todo esto? A ver. Esto de acá, a ver, aquí es 3. ¿Sí? Aquí me queda 3. Y aquí, a ver, el 4 se va a cancelar con el 4. Y 3 por 2, 6. También se va a cancelar con este 6. ¿Y qué es lo que me queda? A ver, me queda acá 5 por 3, 15. Lo voy a poner ahí, 15 por, acá 5 por 3, 15 y acá es 35. 35, eso es. Aquí están los casos favorables y aquí están los casos totales. Ahora ya puedo hallar la probabilidad, entonces. ¿Qué voy a decir? Entonces la probabilidad es los casos totales 13 por 11 por 12. Perdón, los casos totales es en el denominador, los casos totales sería 13 por 11 por 12, los casos totales. Y los casos favorables 35 por 15. A ver, simplificando aquí, ¿cuánto sería esto? A ver, aquí se simplifica tercia 4, tercia 5. A ver, la probabilidad, ¿a qué sería igual entonces? La probabilidad, a ver, ¿cuánto sería arriba? 5 por 5, 25. Y 5 por 3, 15, 175 en el numerador. Y en el denominador esto sería, a ver, 13 por 4, 52. 52 por 11, 52 por 11, 572.
Esto sería así, 572. Ahí tienes entonces la probabilidad 175 sobre 572. ¿Sí? Problema siguiente, a ver. Problema 6. ¿Qué dice el problema 6? Se sacan dos cartas de una baraja, una a una. ¿Cuál es la probabilidad de que ambas cartas sean de corazones? A ver, yo quiero que estas dos cartas, la primera y la segunda que se extrae, la primera y la segunda, sean de corazones y la siguiente también de corazones. A ver, para hallar la probabilidad, ¿qué voy a decir? Bueno, para que la primera sea corazones, entonces, ¿qué cosa es la probabilidad? La probabilidad es el cociente de los casos favorables sobre los casos totales. Los casos favorables, bueno, ¿cuántos corazones hay en una baraja? Hay 13 corazones, de un total de 52. ¿Sí? 13 de 52. Ahora, la segunda carta también quiero que sea de corazones. Pero bueno, aquí habiendo extraído una de los 13, entonces me queda 12. Ahora, de un total de los 52, como ya se extrajo uno, entonces aquí sería 51. ¿Sí? Y ahí tienes la probabilidad entonces de extraer dos cartas y una a una y que sean de corazones. A ver, aquí treceava 1 y treceava 4. Por acá, tercia, tercia 4, tercia 4 y tercia 17. ¿Sí? Se cancela el 4 y me queda que la probabilidad es igual a ¿cuánto? A un 17avo. Ahí tienes la probabilidad, entonces, un 17avo. Veamos el problema que sigue. A ver, ¿cuál es la probabilidad de que al lanzar 4 monedas se obtengan 2 caras y 2 sellos? A ver, cuando usted lanza 4 monedas, vamos a poner acá la primera, la segunda, la tercera y la cuarta moneda. Cuando usted lanza la primera, la segunda, la tercera y la cuarta, en cada uno de los casos, aquí puede haber cara o sello. Igual que en la segunda, cara o sello, al igual que la tercera y al igual que la cuarta. Es decir, estos serían todos los casos. ¿Sí? Estos serían todos los casos. Entonces estamos hablando de los casos totales. Casos totales sería ¿cuánto? 2 por 2 por 2. Esto sería 16. ¿Sí? Los casos totales, 16. Ahora, ¿qué es lo que se quiere? Se quiere que de esas 4 monedas, 2 sean caras y 2 sean sellos. A ver, cara, la segunda sea cara y la tercera sea sello y el otro sello. Esa sería una de las posibilidades. ¿Cuál sería la otra? Bueno, la otra sería, por ejemplo, que esta sea cara, sello, sello y cara. ¿Sí o no? Esa sería otra posibilidad. Que la primera moneda sea cara, la segunda moneda será sello y la tercera sello y la cuarta cara. Ahí tienes 2 caras y 2 sellos. Y así. Pero esto ya lo hemos visto en el capítulo anterior, esto ya lo hemos visto, ¿sí o no? ¿Qué cosa es eso? Esto es la permutación de 4 elementos, 2 que se repiten y 2 que se repiten, ¿sí? Claro, cara a cara, sello, sello. Entonces, ¿esto a qué es igual? Esto es igual a ¿cuánto? A ver, aquí es factorial de 4 y aquí factorial de 2 por factorial de 2. Ya sabes que el factorial de 4 esto es 24, 24 entre 4 esto es 6. Listo, ahí tienes 6. Pero si quieres lo puedes hallar también, si o no puedes hacer todos los posibles casos, también lo puedes hallar así. Pero bueno, ahí lo tienes en todo caso. Ahora, la probabilidad. La probabilidad, ya sabes qué cosa es la probabilidad. Los casos favorables sobre los casos totales. ¿Y esto a qué es igual? Bueno, los casos favorables, aquí lo tienes, ¿sí? Estos serían los casos favorables. Estos serían los casos favorables, que sería 6, y los casos totales, que es 16. Simplificando esta expresión, a ver, mitad arriba 3 y mitad abajo, esto es 8. Mitad 3 y mitad 8. La probabilidad 3 octavos. Entonces, ¿sí?
Veamos el siguiente. A ver, ¿qué dice el siguiente ejercicio? Dice, se escribe al azar un número de 3 cifras. ¿Cuál es la probabilidad de que dicho número sea múltiplo de 3? A ver, todos los números que existen de 3 cifras. Un número de 3 cifras es de la forma ABC. Ahí está. Ese es un número de 3 cifras. Entonces, el A, ¿qué valores puede tomar A? ¿Qué valores puede tomar B? ¿Y qué valores puede tomar C? Ya sabes que el A, por ser primera cifra, entonces desde el 1 al 9. Es decir, el A tiene 9 valores. El A tiene 9 valores. El B, ¿cuántos valores tiene? Bueno, desde el 0 hasta el 9. Desde el 0 hasta el 9 tiene 10 valores. Al igual que C, 10 valores. Entonces, ¿cuántos números existen? A ver, 9 por 10 por 10, esto sería 900 números. Estos 900 números, ¿qué sería para usted? Estos serían los casos totales, ¿sí? Los casos totales. ¿Cuántos números existen de 3 cifras? 900 números. Ahora, ¿cuáles serían los favorables? Lo que se quiere. ¿Qué es lo que se quiere? Que sea múltiplo de 5. Un número de 3 cifras múltiplo de 5 es de la forma así, ABC. Para que este numeral sea múltiplo de 5, entonces el A puede tomar cualquiera de los valores del 1 al 9, ¿sí? Siendo la primera cifra del 1 al 9. Es decir, el A, ¿cuántos valores tiene? 9 valores. El B, ¿cuántos valores tiene el B? El B va a ser desde el 0 hasta el 9. 0, 1, 2, 3 hasta el 9 sería 10 valores. 10 valores. Ahora, el C, ¿cuántos valores tiene C? Como yo quiero que este numeral de 3 cifras sea múltiplo de 5, entonces C va a tener 2 valores. Claro, un número para que sea múltiplo de 5 debe terminar en 0 o debe terminar en 5. Entonces, el C solamente tiene 2 valores. Ahora, ¿cuántos números existen? Esto va a ser, a ver, 9 por 2, 18 por 10, 180. Este 180, ¿qué sería? Este 180 serían los números múltiplos de 5. Estos serían los números múltiplos de 5. Es decir, estos serían los casos favorables. Los casos favorables. Ahí lo tienen los casos favorables. ¿De acuerdo? Ya tengo los casos totales, tengo los casos favorables. Por lo tanto, ¿qué voy a decir? Por lo tanto, la probabilidad, ¿qué cosa es? Casos favorables sobre los casos totales. ¿Y esto a qué va a ser igual? Bueno, esto es los casos favorables 180. Casos favorables 180. Los casos totales 900. ¿Sí? Entonces esto finalmente, a ver, simplificando todo esto, arriba, a ver, simplificando te sale arriba 1 y abajo 5. 1/5. Tienes ahí entonces la respuesta para este ejercicio. Jóvenes, ha sido el repaso de probabilidades. Gracias por su atención. Nos vemos la próxima. Cuídense. Hasta luego. ¡Hey, campeón! Recuerda, para los demás temas de mi curso, haz clic acá.